Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Moreno, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión les hablaré sobre el terrible y misterioso asesinato de JonBenét, una niña de 6 años que participaba en concursos de belleza y apareció sin vida en el sótano de su propia casa. Quiero mencionar que este video contiene información muy delicada que no es apta para todo público. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Primero les voy a contar un poco acerca de ella y de su familia. JonBenét nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Sin embargo, un año después de su nacimiento, se mudó con toda su familia a una mansión en Colorado. Su nombre era la combinación de los dos nombres de su padre, JonBenét Ramsey, quien fue un hombre de negocios. Él era jefe ejecutivo de una empresa muy famosa dedicada a la informática llamada Access Graphics. Por otro lado, su madre se llamaba Patricia Ramsey, pero prefería que le llamaran Patsy. Durante su juventud participó en muchísimos concursos de belleza y obviamente esta trayectoria influyó en la vida de su hija. Fue la segunda esposa de John y madre de 2 de sus 5 hijos. Y finalmente Burke, hermano 3 años mayor que JonBenét. Hello, I'm Patsy Ramsey. Daddy's not here, but this is JonBenét. She's 4, Burke is 7, and we'd like to welcome you to our home and wish you a very Merry Christmas. Wave, JonBenét. Patsy comenzó a llevar a su hija a innumerables concursos de belleza desde muy temprana edad e incluso financió algunos en los que su hija participó. JonBenét era una niña muy bonita y simpática que desde el principio destacó y se convirtió en una de las favoritas. Pero el 26 de diciembre de 1996, lo que parecía una vida perfecta dio un giro muy trágico. Patsy se levantó en el transcurso de la madrugada con la intención de bajar a la cocina por un vaso de agua. Sin embargo, mientras bajaba las escaleras para dirigirse a la primera planta, encontró una carta en uno de los escalones. La carta estaba formada por 3 hojas y se trataba de la nota del secuestro de su hija JonBenét, que estaba específicamente dirigida hacia John. Por ser una carta tan extensa, definitivamente no se las voy a leer, pero puedo resumirla en que los secuestradores pedían $118,000 por recuperar a la pequeña. Eran muy específicos y pedían $100,000 en billetes de 100 y los 18,000 restantes en billetes de 20. También le pedían que cuando se dirigiera al banco llevara un maletín lo suficientemente grande para meter los billetes y que al llegar a su casa los metiera en una bolsa de papel. Les advertían que si intentaban ser más inteligentes que ellos y ponerse en contacto con la policía o ponerles algún rastreador a los billetes, ellos definitivamente se iban a dar cuenta porque iban a escanearlos. También mencionaban que si no se cumplía con algo de lo que ellos pedían, ejecutarían a la niña y no entregarían sus restos para un funeral apropiado. De igual forma, sugerían esperar una llamada entre las 8 y las 10 de la mañana de ese mismo día para ponerse de acuerdo con la entrega. Ellos pedían no ser subestimados y le recordaban a John que la vida de su hija estaba en sus manos. Al leer esto, Patsy se dirigió a la habitación de su hija y tras no encontrarla, se puso en contacto con la línea de emergencia del 911 para alertar sobre el secuestro de su hija. 911 emergency. We need him. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Oh my God. Please. Take a deep breath. Please, Okay. hurry. Patsy? Patsy? La policía llegó a la casa de los Ramsey a las 5:52 am, es decir, 7 minutos después de que se realizara la llamada.
Richard French fue el oficial a cargo del caso y rápidamente empezó a tomar declaraciones de los familiares, así como también comenzó a buscar pistas porque era una desaparición muy misteriosa. French declaró que notaba a los padres de JonBenét muy extraños. Él mencionó que John estaba muy sereno, que daban las declaraciones muy tranquilo, y por otro lado, Patsy se encontraba en la terraza en un sillón sollozando mientras observaba a French. A lo largo del día, la policía contactó varias veces a la familia y en una de esas ocasiones les pidieron que volvieran a revisar la casa. Para ese entonces, Fleet White, un amigo de la familia, ya se encontraba con ellos en el domicilio para brindarles apoyo en un momento tan delicado como este. Pero es aquí donde el caso se pone más raro. Ante la petición de la policía, John y su amigo volvieron a inspeccionar la casa. Ellos ingresaron al sótano y observaron un bulto cubierto con una tela blanca. Al retirarla, ellos vieron el cuerpo sin vida de JonBenét. Lo raro de todo esto es que dicen que John fue directamente hacia el sótano, es decir, no inspeccionó otro lugar de la casa antes. Ella vestía un pantalón de color blanco y una playera del mismo color, que en la parte de enfrente tenía una estrella de lentejuelas plateadas. Es muy difícil contarles esto. A la niña la encontraron con una cuerda de nylon entre el cuello y el cabello. También tenía cinta adhesiva sobre la boca, los brazos extendidos sobre la cabeza también con cuerdas, y tenía una gran fractura en el cráneo. Su padre retiró las cuerdas que tenía en los brazos y la cargó para trasladarla a la sala, pero minutos después la regresó al sótano, y esto fue un gran error ya que él manipuló la escena del crimen. La autopsia reveló que la causa de muerte fue por una asfixia mediante la cuerda de nylon. Esto sumado a un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente que causó una gran fractura. Pero esto no era todo. El cuerpo de JonBenét también tenía contusiones, muestras de ADN que no correspondían a ninguno de sus familiares y restos de orina. Eso dio paso a la especulación de que había sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, después se desmintió, ya que se descubrió que el ADN encontrado en la ropa interior de la niña pertenecía a los empacadores de la ropa interior. Esto se descubrió al comprar ropa interior de la misma marca y encontrar el mismo ADN. Los investigadores empezaron a sospechar que la primera teoría, que consistía en que alguien extraño había ingresado a medianoche por medio del sótano para secuestrar a la niña y después asesinarla, no era del todo cierta, ya que encontraron más pistas. En el sótano había una ventana que daba hacia el exterior, por lo que se pensó que alguien ingresó por ahí para sacar a la niña de la cama en contra de su voluntad y llevársela. Pero esto no podía ser posible, ya que en la ventana había una telaraña y estaba intacta. O sea, si alguien hubiera ingresado por ahí, la telaraña se hubiera roto. Además que John mencionó que el agujero en la ventana tenía desde el verano, pero que había olvidado repararlo. Pero era un agujero tan pequeño por el que no cabía una persona. Y otra cosa muy extraña es que se encontró una maleta en la escena del crimen. Estaba justo debajo de la ventana y hasta el día de hoy no se sabe qué hacía ahí. Por otro lado, todo apuntaba a que la carta del secuestro había sido escrita en el interior del domicilio, debido a que la pluma y el papel con el que se escribió eran propiedad de los Ramsey. Y es muy difícil de creer esto, ya que si alguien ingresa a una casa para secuestrar a una niña, es obvio que no se toma el tiempo de ir a tomar una pluma y papel y escribir una carta de 3 hojas. Por esto mismo, los investigadores empezaron a dudar de la propia familia. La policía siguió inspeccionando cada rincón de la casa con la intención de encontrar alguna pista que delatara al culpable, pero no había nada. Tampoco encontraron huellas de pisadas en la nieve que delataran a algún extraño intentando acercarse a la casa.
Ante los avances de la investigación, John alegó que a lo largo de los años él entregó copias de las llaves de su casa a muchísimos trabajadores domésticos. Sin embargo, ellos fueron interrogados y no pudieron vincularlos con el homicidio. Tampoco pudieron justificar el fuerte grito que se escuchó a medianoche, según la declaración de uno de los vecinos, que incluso mencionó que este grito lo despertó. La atención se centró en John Ramsey, el padre de la niña, y se creyó que él era el autor del crimen. Los indicios que aparecieron poco a poco indicaban que John tenía tiempo abusando sexualmente de su hija, y que incluso ambos progenitores participaron en actos sexuales la noche en que ella murió. Incluso la revista Vanity Fair publicó un extenso reportaje en 1997 donde 2 forenses afirmaban que la niña había sido víctima de abuso sexual, ya que ellos encontraron evidencias físicas que afirmaban esto. Los forenses pudieron determinar que el cuerpo fue limpiado, pero no del todo esterilizado, y que incluso la vistieron después de morir. Otra cosa muy extraña es que John era un hombre muy rico y definitivamente los secuestradores pudieron pedirle una cantidad de dinero muchísimo más grande. Además de que él cobró $118,000 un día antes por un trabajo que realizó, y ya es mucha coincidencia que los secuestradores solicitaran exactamente esa cantidad. La siguiente sospechosa fue Patsy, madre de John Benet, ya que el oficial French dijo que su actitud era muy extraña. Ella realizó la llamada al 911 y justo cuando concluye se escuchan unas voces muy extrañas. Se cree que ella colgó el teléfono, que era uno de esos de los que van empotrados en la pared, y al no colocarlo bien se cayó, pero al no percatarse habló con las personas con las que estaba y pues se escucha como una vibración muy extraña que seguramente se ocasionó cuando se cae el teléfono, pero gracias a los programas de edición fue posible eliminar el ruido y descubrir qué era lo que ellos decían. Primero se escucha la voz de un hombre que, traducido al español, diría algo como "no hablaremos contigo". Después se escucha la voz de Patsy y no se sabe si se dijo "ayúdame Jesús, ayúdame" o "¿qué fue lo que hiciste? Ayúdame Jesús". Y finalmente se escucha la voz de alguien más pequeño, que en este caso se cree que fue Burke, diciendo qué fue lo que encontraron. Obviamente esto genera muchas inconsistencias en el caso, ya que Patsy dijo que ella estaba completamente sola cuando realizó la llamada y que no despertaron a Burke hasta el amanecer. El segundo elemento que incriminó directamente a Patsy fue la carta que supuestamente encontró, ya que esta carta fue escrita con un bolígrafo y una hoja de su propiedad. La hoja pertenecía a un cuaderno que ella tenía en su oficina, que estaba instalada en su casa. Además, que la prueba grafológica determinó que la letra con la que fue escrita la carta era muy similar a la de Patsy. Algunos forenses expertos en lenguaje corporal analizaban las entrevistas que ellos daban en televisión y se dieron cuenta que esos movimientos la delataban, ya que en una ocasión le preguntaron a Patsy que si ella creía que su hija había sido secuestrada aquella noche y abusada sexualmente para después ser asesinada. Ella empezó a mover la cabeza como en signo de negación, y después de que John dice que sí, o sea que sí creen que eso fue lo que sucedió, ella cambia automáticamente el movimiento de su cabeza para indicar que sí. You fully convinced that your daughter was kidnapped by some outsiders outside your family or circle of friends? Yes. Shaking her head no. It's just so hard to know. Shaking her head no, and then when John says yes, she changes her head to a nod up and down. John Benet era la mayor fuente de ingresos para Patsy, ya que todo el dinero que ganaba su hija pues se lo quedaba a ella. Y pues por lo mismo se lo tomaba muy en serio y era muy estricta. Se cree que esa noche ella estaba ensayando con su hija para un próximo concurso y al desesperarse porque John Benet no hiciera bien lo que tenía que hacer, la golpeó con algo,
provocándole la muerte y pues al darse cuenta montar todo este show. Patsy nunca fue procesada por el asesinato de su hija, ya que no se encontró una prueba que determinara que ella había sido, y falleció en 2006 por cáncer de ovarios. Otro sospechoso fue Burke Ramsey, hermano mayor de JonBenét, quien en ese momento tenía 9 años. Se dice que desde que era muy pequeño era un niño muy tímido, que no le gustaba platicar con las personas y que incluso mostraba desagrado cuando la gente se le acercaba. Se cree que esta actitud se reforzó con el paso del tiempo al ver que su hermanita acaparaba toda la atención. Ella participaba en desfiles y concursos de belleza infantil desde los 4 años y había ganado muchísima popularidad, lo que pudo provocar que él sintiera mucha envidia hacia ella. No sobran especulaciones de lo que pudo ocurrir aquella noche. Sin embargo, hay una teoría que cobró muchísima fuerza debido a lo que encontraron en el estómago de JonBenét cuando realizaron la autopsia. Los investigadores creen que Burke se levantó a medianoche con mucha hambre y se dirigió a la cocina donde se encontraba su madre. Él le pidió que le preparara algo para comer. Ella le sirvió un plato de trozos de piña con leche y un té. Él se sentó en la mesa y empezó a comer. De pronto, JonBenét bajó y tomó uno de los trozos de piña del plato de su hermano sin pedir permiso, por lo que él se molestó muchísimo y tomó una linterna que estaba en la mesa para después golpearla en la cabeza, lo que ocasionó la muerte de forma inmediata. Esto los llevó a plantearse si un niño de 9 años tenía la fuerza necesaria para dar un golpe de este calibre, por lo que el FBI empezó un experimento y le pidieron a un niño de altura y complexión similar a la de Burke que golpeara con una linterna un cráneo real con peluca. Al retirar la peluca se dieron cuenta que la fractura era muy similar a la que ocasionó la muerte de JonBenét. Esto llevó a la conclusión de que John y Patsy estaban encubriendo a su hijo. En el cuerpo de la niña encontraron 2 puntos a la altura de las costillas y a principios de cuentas se creyó que la persona que intentó secuestrarla le puso un teaser para darle descargas eléctricas y evitar que gritara para poder secuestrarla. Sin embargo, cuando a una persona le dan una descarga eléctrica, ocurre totalmente lo contrario. Burke era tan fanático de los trenes que incluso tenía una habitación repleta de trenes y vías. Al descubrir esto, tomaron una de las vías y se dieron cuenta que los 2 puntos que tenía JonBenét en el cuerpo coincidían con las vías. Entonces se cree que utilizaron esto para trasladar el cuerpo de su hija y no tocarla directamente. A Burke le hicieron una entrevista pocos días después del fallecimiento de su hermana y una psicóloga le preguntó que si él no se sentía inseguro en su casa. El niño respondió que no, y esto es muy extraño porque si en esa casa acaba de fallecer su hermana, lo más lógico es que él se sintiera en peligro. Con el paso del tiempo, más psicólogos lo entrevistaron y él se mostraba muy indiferente al tema. Después se supo, gracias a la declaración de una amiga de Patsy, que en una ocasión JonBenét llegó llorando a su casa con un golpe en el pómulo que su hermano ocasionó con un palo de golf. Fue tan fuerte que incluso tuvieron que reconstruirle la cara. La última entrevista que vi fue de Burke con el Dr. Phil y la verdad es que su actitud es muy extraña, incluso hasta desagradable. Él solito dice que sabe que toda la gente cree que él y su familia fueron los culpables del asesinato de su hermana, y después el Dr. Phil le pregunta que si él la mató y él dice que no, pero lo dice como entre sonriendo y no sé, lo dice de una forma tan extraña que causa hasta escalofríos. I know that we are suspects. Did you murder your sister, JonBenét? No. Pero los Ramsey tienen otra teoría. John hizo una fiesta con sus empleados para celebrar las ventas de $1,000 millones y esto apareció en el periódico 4 días antes del homicidio, por lo que creen que pudo ser el motivo del secuestro. Por otro lado, Patsy hizo una fiesta el 23 de diciembre con 2,000 invitados en su casa aproximadamente.
Ellos creen que alguien pudo aprovechar y estudiar la casa o quedarse allí escondido para días después asesinar a John Benet. El 16 de agosto del 2006, el caso volvió a ser noticia después de que arrestaran a John Mark Carr en Tailandia. Él era un profesor estadounidense de 41 años, quien confesó haber asesinado a John Benet. Al hacer las pruebas de ADN, él no tenía nada que ver. No se presentaron cargos por la muerte de John Benet, sin embargo, quedó arrestado por posesión de pornografía infantil. El 11 de enero de 2019, un criminal llamado Gary Oliva confesó haber asesinado a John Benet. Esto lo dijo desde la cárcel y también encontraron cartas como de amor escritas hacia ella que resultaban muy perturbadoras. Sin embargo, no se sabe si él fue quien lo hizo. En lo personal, la teoría que me parece más creíble es en la que Burke asesinó a su hermana con el golpe de la linterna. Pero bueno, los invito a poner en los comentarios quién creen que fue el culpable de este terrible suceso. Hemos llegado al final del video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, darle like y compartir con sus amigos. Los quiero mucho, hasta la próxima.